El Millennium Dome nace como una propuesta para celebrar la llegada del tercer milenio y a la vez renovar la península de Greenwich, al suroriente de Londres. El arquitecto que diseñó este proyecto es Richard Rogers y el ingeniero encargado para solucionar las cuestiones técnicas es Buro Happold. En planta, la forma del proyecto se compone a partir de un gran círculo de 365 metros de diámetro, el cual representa los 365 días del año, y de 12 pilares ubicados radialmente dentro del círculo, representando los 12 meses del año. El punto con mayor altura se encuentra en el centro, alcanzando 50 metros de altura libre. Se ubica en lo que fue una de las plantas más grandes de producción de gas inflamable de Europa. Originalmente era un pantano y, al igual que muchas plantas de gas de la primera parte de este siglo, fue contaminado por los productos de desecho del proceso de gasificación de carbón objeto del dumping en el sitio. El meridiano de Greenwich pasa por el lado oeste del sitio y esta construcción aceleró la regeneración del lugar en una zona urbana habitada. La investigación del subsuelo mostró que el terreno era más blando de lo esperado. Entre los 8 y 10 metros de profundidad se encontraban residuos de cal y encima de estos había arcilla limosa. Por esta razón, el sitio se rellenó con una serie de pilotes fundidos in situ con el fin de llegar a una mejor capa para la cimentación. Por otro lado, la ruta del vagón del túnel Blackwall y especialmente el sistema de ventilación de este atravesaba por debajo la zona en la que se construiría el edificio. La solución fue utilizar pilotes fundidos in situ para la mayor parte y una barrera continua para la zona por la cual cruzaba el túnel. Se redujo el peso que el vagón podría cargar a un máximo de 20 kN sobre metro cuadrado y se estableció que nada podría ser construido en un radio de 50 metros. La forma aceptada de superficie estructural que está bajo esfuerzos se convierte en la superficie anticlástica de doble curvatura. Dentro de esta superficie, las cargas inferiores son tomadas por un conjunto de cables en el tejido, mientras que los esfuerzos superiores, dados por el viento, los recibe otro conjunto. Construir la superficie estructural con la mínima forma superficial fortalece en contra de las cargas, pero el cambio de dirección de las fuerzas los hace menos eficientes. Los primeros diseños consistían en dos anillos de columnas, una exterior de 24 y otra de interior de 12, conformando un gran círculo de 400 metros de diámetro. Posteriormente, se redujo a un diámetro de 320 metros y se dejó solo un círculo de 12 anillos y se apoyarían en una base piramidal de 10 metros de alto. Para asegurar el funcionamiento de la estructura, es necesario entender el comportamiento de los materiales bajo los esfuerzos a los que eran sometidos y la geometría del proyecto. En la superficie del domo, los cables de acero, que funcionan a tensión, se disponen radialmente, se mantienen en el espacio en los nodos y se atan los cables a intervalos de 25 metros. Entre los cables se utiliza un tejido de recubrimiento como revestimiento. La superficie se define como una cáscara esférica. Los cables tensionados y el revestimiento transportan las cargas por flexión. La tensión también aumenta. El concepto original era un techo que tendría una vida útil limitada, solo para la exposición, y los costos debían entonces reducirse al límite. La situación política cambió con la elección de un nuevo gobierno. La estructura fue destinada a ser permanente. Las estructuras que trabajan a tensión dependen de la forma de la superficie que está expuesta a los esfuerzos, para que la estructura responda a las cargas. La tensión y la curvatura responden a los esfuerzos. A mayor curvatura, menor tensión para resistir las cargas. En 1996 se realizó la programación para la construcción del proyecto, con el fin de que estuviera construida en julio de 1998. De esta manera se tendrían 6 meses para finalizar los interiores y realizar los ensayos para la exhibición del nuevo milenio. El diseño de los mástiles fue muy importante, ya que debían resistir a todo tipo de fenómenos meteorológicos, a las cargas y al pandeo. La estructura fue diseñada para tolerar la pérdida de un componente estructural sin colapsar. El diámetro de los mástiles se dio por requisitos de transportación y cálculos. Se desarrolló un programa de construcción mediante el cual se tomaron medidas para ahorrar costos, reducir el número total de cables a través de conexiones y abrazaderas en lugar de detenerlos y comenzar el cable con conectores en horquilla.
Los mástiles fueron rediseñados con anillos en varias partes con el fin de tener acceso a los cables tensores. Anteriormente, se tenían discos sólidos por donde no se podía acceder. Se introdujeron plataformas y escaleras, lo que benefició el esquema constructivo y sirvió para hacer un requerimiento permanente. La base para los mástiles era una gran caja de arena y se cambió por un cajón de goma flexible. Los mástiles son prefabricados y llegaron a la obra en secciones de 6 a 16 metros. Todas las uniones fueron soldadas. Cada mástil posee 90 metros de altura y pesa aproximadamente 95 toneladas. La fabricación de las cabezas de los mástiles fue lo más complicado, ya que de ahí colgarían los cables. En julio de 1997 empezó el ensamblaje de los mástiles y de las pirámides. Bloques de concreto con soportes ajustables se fundieron in situ para soportar los mástiles durante el ensamblaje. Antes de que se levantaran, estos tenían una serie de plataformas provisionales para que los operarios pudieran realizar los trabajos. En octubre de 1997 se inicia el levantamiento de los 12 mástiles mediante una grúa y para finales de este mes los mástiles ya estarían erguidos. La idea original era levantar cada mástil desde un punto único y elevarlos desde la posición horizontal hasta la vertical. Sin embargo, a causa de las uniones de los mástiles se calculó que se quebraría. Por esta razón, fue necesario levantar cada mástil desde 4 puntos. Los mástiles están contenidos por el puntal unido al cubo central y los cables traseros. Sin embargo, a la hora de empezar a levantar los mástiles se necesitaron 2 cables más para poder estabilizarlos hasta que llegaran a su posición final, ya que los cables definitivos en este punto no trabajan. En su posición final, cada mástil trabaja principalmente a compresión, también a flexión a causa del viento y cargas muertas. Consiste en cables individuales que se juntan y conectan mediante soportes fabricados y galvanizados en cada nodo. La instalación se rigió a partir de estos principios. Ensamblar anillos concéntricos de cables sobre el terreno. Instalar los cables radiales individuales entre los anillos a nivel del suelo. Utilizar cables de extensión temporal unidos a los soportes permanentes de los anillos que se levantan con 3 conectores de cable para cada uno de los mástiles. También se instalaron los cables radiales separados entre los anillos circunferenciales y finalmente la red de cables de postensión. Los cables de soporte en espiral son particularmente susceptibles a retorcimiento si no se manejan con cuidado. Métodos de manipulación y colocación a cabo fueron desarrollados para reducir al mínimo el riesgo de daños a los cables. El anillo central de 30 metros de diámetro es formado por 12 cables separados de 48 milímetros de diámetro. Estos pasan a través de 72 soportes separados de donde los 72 pares de cables radiales terminan. Para implantar con precisión los cables de 48 milímetros de diámetro y los soportes de 30 metros de diámetro, se construyó una plantilla para evitar errores. Se utiliza un cable de 12 milímetros del borde de la tela que se engancha en tensores especiales fijados a los cables. Las abrazaderas se desarrollaron en una extrusión cortada en 12 partes de longitudes de 50 milímetros, fijadas a la pareja de bables en los centros de 500 milímetros y retenidos por 2 tornillos de 12 milímetros. El túnel de ventilación prácticamente se convirtió en otro proyecto. Se requería un agujero de 50 metros de diámetro en el techo. La manera para solucionar este problema fue haciendo otro tejido, mucho más permeable que el primer tejido. Esta red se compone de cables de 8 milímetros distanciados a 1 metro. Replican al tejido principal, pero permiten el acceso del viento. Se une al tejido principal mediante unas barras abrazaderas en el borde de este y se instaló de la misma manera. El Millennium Dome está siendo remodelado por el Anschutz Entertainment Group, según un diseño de HOK SB y Buro Happold, teniendo prevista su reapertura en 2007. Como parte del programa de inversiones, los derechos sobre el nombre fueron vendidos a O2 plc, pero aunque The O2 se ha convertido en el nombre oficial del proyecto, no hay indicios de que la prensa y el público tengan intención alguna de dejar de llamarlo Millennium Dome o simplemente Dome.
La Asociación de Tenistas Profesionales aloja desde el 2009 la Tennis Masters Cup, ahora llamada Barclays ATP World Tour Finals, y organizó 2 partidos de la Liga Nacional de Hockey para inaugurar la temporada 2007-2008, el 29 y 30 de septiembre, entre Los Angeles Kings, propiedad de Anshatz, y sus rivales regionales del sur de California. The O2 albergó el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2009. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue usado para la competición de gimnasia artística, en la cual tuvo una capacidad de 16.500 espectadores, y para las finales de baloncesto, en las que tuvo una capacidad de 20.000.